exponente le estamos restando la 1. ¿Vale? Entonces, al momento de que empiezan ustedes a derivar, estas dos reglas se vuelven fundamentales. Después vimos, si mal no recuerdo, cómo aplicar la regla de la suma y la regla de, o vemos también la regla de derivar una función que tenga un radical. ¿Vale? En esta ocasión vamos a abordar las dos que nos faltan, que es la de producto y la de cociente, cómo derivar un producto de funciones y cómo derivar un cociente de funciones. Y después, posteriormente, vamos a ver, o vamos a empezar a abordar lo que es la regla de la cadena. En su guía viene cómo se deriva, ¿vale? O cuál es la fórmula que se debe seguir para derivar un producto de funciones. Y nos dice que si yo tengo f de x igual a u por b, ¿vale? Donde u puede ser cualquier función y b también. Por ejemplo, podemos suponer así un ejemplo visual, que u es igual a x más 3 y que b es igual a x cuadrada menos 5. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, para que yo las pueda derivar, tengo que aplicar la fórmula que me dice que f' de x va a ser igual, ¿vale?, a u por la derivada de b más la derivada de u por b. O dicho de otra forma, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa o lo que uno observa es que en la clase anterior habíamos dicho que cuando aparece esta D mayúscula, significa que tengo que derivar lo que está adelante. En este caso tendré que derivar a B y en este caso tendré que derivar a U. Pero además, si ustedes observan, me aparece U y B sin la D, que significa que esas funciones no se van a derivar, únicamente se van a tomar de aquí arriba y se van a colocar. Vamos a ver un ejemplo con estas dos que acabamos de colocar. Entonces, si yo tengo la función f de x es igual a x más 3 por x cuadrada menos 5, nótese que es un producto de funciones, ¿vale? ¿Por qué es un producto? Porque aquí no aparece, bueno, no aparece el punto de la multiplicación, pero recordemos que cuando tengo dos paréntesis y no hay un signo que los separe, se entiende que estos dos, o que estas dos expresiones algebraicas, esta que está acá y esta que está acá, se están multiplicando. Como se están multiplicando, puedo aplicar la regla del producto. Entonces, ¿cómo va a quedar? Decimos, f' de x va a ser igual. Ahora, en este caso, yo les recomiendo que de una vez digan quién es u y de una vez digan quién es v o b, para que les sea más sencillo. En este caso, esta va a ser u. Vamos a apagarla con su color. Es este sería u y esta sería b. ¿Vale? Recuerden que u es x más 3 y que v es x cuadrada menos 5. Cuando empezamos a aplicar la regla, me dice f' de x va a ser igual, y si yo veo la regla, me dice que primero debo denotar u. Pero en este caso, ¿quién es u? U es x más 3. Entonces, vamos a anotarla con su color. Sería x más 3. Todo esto por, aquí está el puntito que me indica que se va a multiplicar. Entonces lo coloco acá. Por la derivada de b. ¿Pero quién es b? En este caso sabemos que b es x cuadrada menos 5. ¿Vale? Después de eso me dice que va un más. Entonces colocamos más la derivada de u. En este caso, ¿quién es u? Recordemos que lo tenemos arriba, vamos a colocarlo con su color.
sería la derivada de x más 3 por, no me cabe aquí, lo voy a poner abajito, v. En este caso, ¿quién es v? X cuadrada menos 5. Vale, recuerden que este va aquí arriba, pero como no tengo espacio, lo coloqué un poquito más abajo. Entonces, ahí está. Ya está desarrollada la fórmula. No puedo dejar así la respuesta, porque recordemos que para que yo pueda dar una respuesta, o para que yo pueda decir que es la derivada, necesito que no exista ningún término que se deba de derivar, o en otras palabras, no debe de haber, en este caso, d mayúsculas. Y acá tenemos 2. Entonces vamos a desarrollar esas derivadas, ¿vale? Vamos a desarrollarlas. En este caso, el primer término, que es x más 3, si se dan cuenta, no está haciendo nada. No tiene derivada, únicamente está multiplicando a lo que está aquí adelante. Por consecuente, como no hace nada, únicamente lo voy a bajar. Entonces, f' de x va a ser igual a sx más 3. ¿Vale? Ahora empiezo a derivar. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a aplicar ya la regla para derivar eso. Tenemos una resta de funciones que se resuelve de igual forma como se hace o como se deriva una suma. ¿Cómo lo voy a hacer? Dándole a cada uno su derivada. Entonces me va a quedar, vamos a poner con su color, me va a quedar la derivada, me faltó el corchete, la derivada de x cuadrada más la derivada de menos 5. ¿Ok? Recuerden, tanto a la x cuadrada le doy su derivada, como al menos 5 le doy su derivada. ¿Ok? A cada uno se la doy. Nada más aquí me faltó cerrar el paréntesis. Listo. Continúo. En este caso voy a colocar más, que lo tengo ahí arriba. Después otra vez viene otra derivada. Ahora es la derivada de una suma. De igual forma le voy a repartir tanto a la x como al 3 su derivada. Me va a quedar, lo voy a colocar acá abajo porque no tengo espacio, la derivada de x más la derivada de 3. ¿Vale? Y recordando, todavía me sobra algo, todo esto va a ir multiplicado por x cuadrada menos 5. ¿Tenemos acá? X cuadrada menos 5. ¿Vale? Desarrollo esas derivadas, jóvenes, que sería esta, vamos con la de negro, que sería esta de acá, la de acá, la de acá y la de acá. Las desarrollo, ¿y cómo va a terminar? Sería f' de x va a ser igual a x más 3, que recordemos que no hace nada, ¿vale? Es el que está aquí, y únicamente lo sigo pasando. Todo esto por, y aquí es donde ya empiezo a derivar, la derivada de x cuadrada. Recuerden, estamos ocupando las derivadas que vimos en un inicio de la clase pasada, las que recordamos en esta clase, que son estas dos, son las que vamos a ocupar siempre que nosotros derivemos. En este caso, la derivada de x cuadrada le corresponde a esta fórmula, ¿vale? Su desarrollo, mentalmente, bueno, o ya no colocando tanto valor, va a ser 2x, ¿ok? ¿Por qué? Este 2 bajó a multiplicar, sería 2 por x, 2x. Y al exponente recuerden que debemos de restarle una. 2 menos 1, 1. Por eso, aunque no, bueno, recuerden que aunque no se ponga acá, el exponente siempre es 1. Por eso nos queda 2x. Todo esto más
que acá tenemos la derivada de menos 5. Recordando, nos dicen que la derivada, según esta fórmula, de cualquier número, siempre va a ser 0. Entonces colocamos el 0, más 0. ¿Vale? Sigo, ya acabé con esta parte, ya acabé con esta primera parte. Después sigue el signo de más, coloco. Y ahora voy a derivar lo que está acá. Igual que el anterior, me va a quedar la derivada de x. Si ustedes recuerdan, la derivada de x sigue la misma fórmula que vimos en el inicio. La que está acá, la de abajo. Lo mismo, el 1 bajo a multiplicar, 1 por x es x, y la derivada, y al exponente le restamos 1, sería 1 menos 1, 0, sería 1 por x a la 0, que termina siendo 1, más. En este caso, otra vez resulta la derivada de un número, en este caso la derivada de 3, y recordando, la derivada de 3 o de cualquier número es 0. Colocamos el 0. Y recordar que todo esto va multiplicado por ese x cuadrada menos 5. Nuestro ejercicio podría quedar acá, ¿vale? Pero vamos a acomodarlo un poquito para presentarlo mejor. Recuerden que una derivada termina cuando ya no tengo más que derivar. En este caso, si ustedes observan en la expresión, ya no hay ninguna D mayúscula que me indique que tengo que derivar algo. Únicamente tengo el resultado de esas derivadas. Entonces yo podría dejarlo así, pero vamos a dejarlo un poco mejor para presentarlo. Entonces, por consiguiente, f' de x va a ser igual a 2x más 0, sabemos que es 2x, y nos quedaría 2x que multiplica a x más 3, más 1 más 0 es 0, 1 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, y multiplicado por x cuadrado menos 5 nos queda x cuadrada menos 5. Y listo, esta sería la respuesta, o sería la derivada de la función que presentamos en un inicio. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Recuerden que pueden ocupar el chat para presentar sus dudas, jóvenes. Ahí está Juan Pablo. Recuerden que lo primero que hay que hacer es designar quién es U y quién es B. Generalmente U siempre es la primera función y B es la segunda. Acá lo separé, ¿vale? Y a partir de eso empezamos a aplicar la fórmula. Vamos paso a paso con la fórmula y vamos desarrollándola poco a poco. Obviamente este ejercicio se hace largo porque no se está omitiendo, bueno, sí omití algunos pasos, que todavía sería más largo, pero se pueden omitir varios pasos, ¿vale? Por ejemplo, esas derivadas desde acá se pueden hacer sin necesidad de llegar a esto y podemos pasar directamente a este punto. Pero como ustedes apenas están aprendiendo, es necesario que lo vayan haciendo paso a paso para que no se vayan perdiendo y vayan entendiendo qué es lo que están derivando. Entonces, ¿alguien tiene otra duda? ¿Nadie? Stuart, Juan Pablo, Fidelia.
Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos la función. Vamos a colocar ahora, no sé, y es igual a x por la raíz de x más 1. ¿Vale? Mismo ejemplo, una misma regla, regla del producto. En este caso, hay que separar quién es U y quién es B. Para que ustedes puedan saber cómo separar quién es U y quién es B, recuerden que para que pueda hacer o para que yo pueda aplicar la regla del producto, debe de haber una multiplicación. ¿Vale? Entonces, acá, aunque no lo exista, se está multiplicando la x por la raíz de x más 1. Entonces yo de ahí me agarro para poder separar. Acá tengo u, y acá tengo todo esto, es b. ¿Puede ser al revés? Claro que puede ser al revés, no hay ningún problema. ¿Vale? Si quieren que b sea x y u sea raíz de x más 1, también es válido, no hay ningún problema. Es decir, que únicamente generalmente primero es u y después b. ¿Sales? Aplico la regla o la fórmula. En este caso va a ser y', va a ser igual a u. Vamos a colocarla con su color, que sería x. Todo esto por la derivada de la raíz de x más 1. ¿Vale? Recuerden que es u por la derivada de b. En este caso, ¿quién es b? Es raíz de x más 1. Después todo esto lo separo con un más la derivada de u, que en este caso sería la derivada de x por b, que en este caso b es la raíz de x más 1. ¿Ok? Empiezo a derivar, ¿vale? Y', y' va a ser igual, como no estoy ocupando la x, únicamente lo que voy a hacer es bajarla, ¿vale? Y aquí es donde empiezo a aplicar la regla. Ahora, si ustedes observan, es la derivada de un radical. Aplico su fórmula, que me dice, es la derivada del subradical o de lo que está dentro de la raíz sobre 2 veces el radical. ¿Vale? Ustedes observan que al derivar, ¿vale? Que estoy derivando la raíz de x. Entonces, eso me genera mi otra derivada, que es lo que tengo acá. Volvió a aparecer otra vez, entonces tengo que volver a derivar. Pero vamos a seguir en orden. Más, ¿vale? La derivada de x. Esta, jóvenes, ya la hicimos. ¿Qué es la que está acá? Es esta que está aquí. Y recordemos que la derivada de x siempre nos va a dar 1, que es lo que anotamos acá. Entonces colocamos nosotros el 1, con paréntesis. Todo esto por la raíz de x más 1. Recuerden que como x más 1 no tiene derivada, únicamente lo voy bajando. Entonces todavía no puedo terminar el ejercicio porque todavía aparece una derivada. Resuelvo esa derivada, sería y' va a ser igual a x por la derivada de arriba. Esa derivada es una suma, entonces a cada uno le doy su derivada. Sería la derivada de x, vamos a saltar paréntesis, la derivada de x más la derivada de 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1. Todo esto más
De este lado ya puedo multiplicar 1. Por lo que tengo acá, recuerden que cualquier cosa multiplicada por 1 es lo mismo. Tendría x más 1. Resuelvo esas dos derivadas. Vamos al otro lado. Tendría que y' es igual a x por... Otra vez tengo la derivada de x. Recordemos que la derivada de x es 1 más la derivada de 1. Es la derivada de una constante, la derivada de un número. Recordemos que la derivada de un número es 0 sobre 2 veces la raíz de x más 1 más la raíz de x más 1. Simplificando, me queda que y' es igual a x por 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1 más la raíz de x más 1. Podría colocar la x como numerador o realizar esta multiplicación que tengo acá. Es una multiplicación sencilla. Recuerden cómo se multiplican fracciones, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Le coloco al x sobre 1, multiplico, me va a quedar x sobre 2 veces la raíz de x más 1 más x más 1. Y listo, podríamos dejar así la derivada, se puede seguir operando, pero esto ya sería hacer álgebra, y en este caso únicamente nos interesa derivar. Como ya no aparece ninguna derivada, podríamos dar por concluido este ejercicio. Y la respuesta o la derivada de la función que tenía anteriormente sería esta que está acá. ¿Los jóvenes dudas? ¿Le puedes regresar tantito al anterior? Ahí está. Recuerden, jóvenes, que para este punto es importante que recuerden las dos primeras derivadas que recordamos ahorita, o que vimos la clase pasada y que vimos ahorita, que es la derivada de una constante y la derivada de x a la n. ¿Para qué? Para que esto se haga más rápido, porque si no, un ejercicio les puede tomar mucho tiempo por estar recordando las fórmulas anteriores. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda, jóvenes? Wendy, Cecilia, Juan Pablo, Stuart, Yesenia, Fidelia. Para que pasemos a la del cociente. ¿Esta cuál fue, pro? Esta fue la del producto, la derivada de un producto. Y ahorita vamos a ver la derivada de un cociente. Entonces, si nadie tiene dudas, jóvenes, pasamos a la derivada de un cociente. Vale, jóvenes. Ahora, la derivada de un cociente es igual que esta, pero tiene un poquito más de desarrollo. ¿Ok? Nos dice la regla que si tenemos la función, o la fórmula, f de x igual a u sobre b, ¿vale? Ahora un cociente, recuerden que es una fracción. U siempre va a ser el numerador y b siempre va a ser el denominador, ¿vale? Nos dice que si tenemos un cociente, su derivada, ¿vale? Va a ser igual, voy a ponerlo aquí abajo, f' va a ser igual a la derivada de u,
por b menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Esa es la regla. Básicamente me está diciendo es derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Como se la quieren aprender, pueden decir el derivado del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Hay muchas formas de aprendérsela, como ustedes gusten, ¿vale? Entonces tenemos la regla, se dan cuenta es igual que la anterior, únicamente, bueno, que cambia el signo de menos y cambia el orden de las derivadas, pero bueno, eso es otra cosa. Pero básicamente es lo mismo. Tenemos que separar la función en quién es u y quién es b. Y a partir de eso es ir desarrollando la fórmula. Una vez que la tenga desarrollada, resuelvo las derivadas para llegar a un resultado final. Lo digo porque esta es un poquito más engorrosa, ¿vale? Ya que la anterior, si recuerdan, no teníamos una fracción. Y acá sí, tenemos numerador y tenemos denominador. Entonces, muchas veces lo que nos queda es algo tan grande y pensamos que es una expresión diferente. Pues hay que tener cuidado con eso. Al momento de derivar, marcar toda la expresión e ir siguiendo los pasos. Vamos a ver un ejemplo. A ver si encuentro uno por acá. Ok. Tenemos, vamos a poner ahora g de x. G de x es igual a x cuadrada menos 5 sobre 1 menos 3x cuadrado. ¿Vale? Vamos a derivarla aplicándolo el método de cociente. ¿Por qué no tengo que aplicar ese método? Porque es una fracción. ¿Ok? En este caso, ¿quién va a ser u? U va a ser lo que está aquí arriba. Esto es u. ¿Quién va a ser v o quién va a ser b? Lo que está aquí abajo. ¿Vale? Empezamos a aplicar la fórmula. G' de x va a ser igual, me dice que es la derivada de u. Entonces sería la derivada de x cuadrada menos 5, porque eso es lo que vale u. Todo esto por b, ¿quién es b? 1 menos 3x al cuadrado, menos u, que sería x cuadrada menos 5. Todo esto por la derivada de b. Ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajo. ¿Quién es b? 1 menos 3x al cuadrado. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado, o sobre b al cuadrado, que sería 1 menos 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, yo les recomiendo que el binomio que les queda aquí abajo no lo desarrollen, únicamente déjenlo indicado. A veces sirve mucho dejarlo así, otras veces hay que desarrollarlo para simplificar la expresión, pero en este caso, como no simplificamos al máximo la expresión, yo les recomiendo que siempre lo dejen indicado, ¿vale? Así tal cual, sin desarrollarlo. ¿Sales? Ahora voy a empezar a derivar. Voy a hacer una otra hoja. Entonces voy a quedar g' de x es igual, tenemos la derivada de una resta, que es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿vale? Entonces sería cada quien darle su derivada. Entonces sería la derivada de x al cuadrado más, pero me faltó el corchete, más la derivada de menos 5 por 1 menos 3x al cuadrado menos, ¿vale? Ahora sería x al cuadrado,
x al cuadrado menos 5 por la derivada de 1 más la derivada de menos 3x al cuadrado. ¿Vale? Voy aplicando las fórmulas que ya hemos visto, recuerden. Lo único que hice fue a cada uno darle su derivada. Aquí también se le di a este y al de acá. Se le di al 1 y al menos 3. ¿Vale? Y recordemos que todo esto debe de ir sobre 1 menos 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Desarrollamos las derivadas. G' de x va a ser igual a la derivada de x cuadrada que ya la hicimos, que sería 2x más la derivada de 5, que sabemos que es 0. Todo esto por 1 menos 3x al cuadrado menos x cuadrada menos 5 por la derivada de 1, que sabemos que es 0. Lo voy a colocar aquí abajito. Menos, ¿vale? La derivada de menos 3x al cuadrado. Ahora, en este caso, bueno, es menos porque es más por este menos, ¿vale? Más por menos me da menos. Por eso coloco de una vez el menos. Ahora, es lo mismo que la derivada de acá arriba. La derivada de x al cuadrado, únicamente que acá tengo un 3. Entonces sería 3 por 2, sería 6. X a la 2 menos 1, que me estaría dando 6x. Y todo esto sobre 1 menos 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Simplifico mi expresión. Hasta aquí ya la acabé de derivar, ¿vale? En esta ya no hay derivadas, entonces podría dar por concluido el ejercicio. Pero yo no puedo presentar así la respuesta. Hay que presentarla, por así decirlo, más bonita. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar que g' de x va a ser igual a 2x más 0, me queda 2x. Entonces sería 2x que multiplica a 1 menos 3x al cuadrado menos 0 menos 6x me da menos 6x. Entonces tendría menos 6x ¿por qué? Por x cuadrada menos 5. Todo esto sobre 1 menos 3x al cuadrado. Ya para concluir, quitamos estos paréntesis, multiplicando por el signo, menos por menos recuerden que es más. Entonces la respuesta final sería 2x por 1 menos 3x al cuadrado más 6x que multiplica a x cuadrada menos 5 sobre 1 menos 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y listo. Esa sería mi respuesta final. ¿Dudas, jóvenes, con este método? Dudas, dudas, dudas. Dudas, jóvenes. Los demás jóvenes, dudas. ¿Sí entendieron el método?
o de la fórmula. Ok, vamos a ver un último ejemplo para pasar ya a la regla de la cadena. Y para pasar ya a la regla de la cadena y explicar lo de inglés que quería tomar. Vamos a ver ahora uno más sencillo. Tenemos h de x es igual a x quinta sobre 7. ¿Qué sería igual a un cociente, no? Porque tengo un numerador y tengo un denominador. Igual que el anterior, ¿quién va a ser u? U va a ser lo que esté arriba, en este caso este es u. ¿Quién va a ser v? Lo que esté aquí abajo. Aplicamos la fórmula, me dice que es la derivada del de arriba, me va a quedar h' a la derivada del de arriba, la derivada de x a la quinta, por el de abajo, es así, ya dejé de recuerdo la fórmula, sí, por el de abajo que sería 7, menos el de arriba, que sería x cuadrada menos 5, x a la quinta, por la derivada del de abajo, que es 7, sobre el de abajo al cuadrado. Ahora, en este caso, como solo es un número, el 7, pues lo podemos desarrollar fácil. Pero si les queda una expresión algebraica elevada al cuadrado, es recomendable que la dejen siempre indicada. En este caso, como es un simple número, pues se puede elevar fácil y no hay ningún problema. H a la x va a ser igual. Derivando, tengo la derivada de x a la quinta. Recordemos que esta derivada se hace aplicando la fórmula que p' de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? En este caso, ¿cuánto vale n? N vale 5. Entonces me quedaría 5x a la cuarta. ¿Vale? El 5 baja a multiplicar, por eso sería 5x a la 5 menos 1. 5 menos 1 me da el 4. Por eso es que pongo yo un 4 ahí. Todo por el 7 que está adelante, menos. Ahora, acá tengo x a la quinta por la derivada de un número. Recordamos que la derivada de cualquier número siempre va a dar 0. Sobre 49. ¿Vale? Voy a borrar de acá. Simplifico mi expresión. H' de x va a ser igual a 7 por 5, que me da 35x cuarta, sobre 49. Ya no pongo esto que está aquí adelante, ¿vale? Esto que está acá. Porque si ustedes observan, cuando yo multiplique x a la quinta por 0, recordemos que todo multiplicado por 0 me da 0. Entonces, aquí técnicamente me quedaría un menos 0. Pero ¿para qué lo voy a poner si ya sé que, pues, que va a ser el mismo resultado, ¿no? Entonces, por eso que ya no lo pongo, porque como que desaparece esa expresión. Entonces, mi resultado final, por el H, mi resultado final sería este que está acá. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿En el método? ¿En la fórmula, mejor dicho? Profe, ¿Mande? entonces los corchetes no se, ay, ¿cómo les diré? Los corchetes no se utilizan en todas estas, en todos los problemas, pues, Ah, es que, solo en algunos. ajá, es que bueno, el usar corchetes o el usar, ¿cómo se llaman estos? Signos de agrupación,
¿vale? Que son corchetes, paréntesis y las llaves. Eso depende mucho de lo que tú estés haciendo. En este caso, si te das cuenta que yo los pongo, porque dentro estoy ocupando paréntesis. Entonces coloco los corchetes como para separar que hay más jerarquía. Porque si tú ves o observas, esta x al cuadrado por sí, x al cuadrado menos 5 está multiplicando a todo lo que esté aquí adentro. Entonces por eso pongo los corchetes. Ya. Si tú quisieras, también puedes colocar paréntesis, o sea, no hay ningún problema. Estos dos podrían ser paréntesis. Pero muchas veces se llegan a confundir de qué paréntesis le corresponde a cada quien. Porque hay un paréntesis, acá hay otro, acá hay otro. Tengo 6 paréntesis. Entonces, por eso es que se ocupan varios signos de agrupación para, pues, identificar más que nada. Bueno. ¿Hay algo todo, jóvenes? Pues, Erika, ¿no tienes ninguna duda? Juan Pablo. ¿O se volvieron muy inteligentes o quieren que termine esto rápido? ¿Seguros que nadie tiene dudas, jóvenes? Está bien. Vamos a pasar ya con lo último de pensamiento, que yo creo que es lo más importante. Ahora, hasta ahorita hemos visto derivadas sencillas, o derivadas de funciones sencillas. ¿Qué quiere decir? Que pues que mediante una regla o una fórmula yo puedo derivar, ¿vale? Muy fácil, sin necesidad de hacer la gran cosa. Únicamente pues que, bueno, me quedan expresiones grandes y pues hay que ir viendo qué voy haciendo para ir sacando el resultado. Pero es algo que se puede hacer de manera sencilla, ocupando las fórmulas que hemos visto. Entonces, a partir de esto empiezan a ver o empiezan a existir funciones las cuales no se pueden derivar por las formas que hemos visto. Un ejemplo muy común, por ejemplo, sería f de x es igual a x más 7 elevado al cubo. ¿Vale? Esto, bueno, voy a hacer mejor la x. Esta función no la puedo derivar ocupando alguna de las fórmulas que hemos visto anteriormente, porque no se parece a ninguna de las que yo haya visto. Yo vi la derivada de una suma, pero no la derivada de un binomio elevado a cualquier potencia. Entonces, es ahí donde aparece la regla de la cadena. Esta regla les indica que se debe de derivar, ¿vale? Bueno, a grandes rasgos y de manera muy general, para no enrollarlos con tanto lío matemático, nos dice que debemos de derivar la función con potencia y sin potencia. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda derivar esto, f' de x, la voy a derivar con su potencia. ¿Cuál es la potencia? 3. Pero eso también lo voy a multiplicar por la derivada de la misma función sin la potencia. Entonces, eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Bueno, vamos a poner un cuadrado para que sea un poquito más complejo. Eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Que si tenemos la derivada de un binomio elevado a n potencia, este se va a derivar con potencia y sin potencia. ¿Vale? La otra forma en la que se podría derivar sería desarrollando el binomio. Pero muchas veces no recuerdan cómo desarrollar un binomio al cuadrado
mucho menos recuerdan cómo desarrollar un binomio al cubo. O por ejemplo, que les pongan x cuadrada más 3 elevado a la séptima. Tendremos que desarrollar un binomio a la séptima. Pues casi nadie sabe o puede desarrollar este binomio. Y además que es más tardado. Entonces lo que yo ocupo, o lo que se ocupa, es la regla de la cadena. Vas a derivar la función con potencia, y después me la derivas sin potencia. Entonces, ¿qué resulta de esto? ¿O qué voy a aplicar aquí? Pero ustedes me dirán, pero acá tengo lo mismo que tengo arriba. ¿Cómo voy a derivar eso? Como te lo dice la regla. La vas a derivar como si fuera una potencia. ¿Cómo derivábamos eso? Era cuando nosotros teníamos f es igual f de x es igual a x a la n. Cuando nosotros teníamos eso, ¿cómo derivábamos? F' de x es igual a n por x a la n menos 1. Lo mismo lo voy a hacer acá, con este que está aquí. Por eso es derivarlo con potencia y después derivarlo sin potencia. ¿Cómo va a quedar? Esto va a ser igual a 3 que multiplica a x cuadrada más 7 a la 3 menos 1. ¿Vale? Porque estoy aplicando la fórmula de acá. Recuerden, el 3 baja a multiplicar y todo eso por 3 a la 3 menos 1. Que sería 3 menos 1 y ya me quedaría el 12. Ahora aquí, en el segundo apartado, en la segunda derivada, tengo la derivada de una suma. Entonces, ¿cómo voy a resolver la derivada de una suma? Pues repartiendo de igual forma. A cada uno le voy a dar su derivada. Permítanme tantos jóvenes que se congeló la imagen. Listo, ya se ve. Entonces, esto que está acá, lo que está de azul, lo voy a derivar como lo hemos visto, que es la derivada de una suma. Esto sería por la derivada de x al cuadrado más la derivada de 7. Termino de desarrollar, me va a quedar 3 por x al cuadrado más 7. Hago esa resta, me quedaría un 2 por la derivada. Bueno, aquí tendría que poner igual un corchete, porque todo esto está multiplicando a lo anterior. La derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de 7, sabemos que es 0. Simplificando, me queda 3 que multiplica a x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado por 2x, entre corchetes. Entonces, lo puedo simplificar más. Ese 2 puede pasar o multiplica al 3. Me va a quedar finalmente 6x que multiplica, bueno, acá sería paréntesis, a x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Y listo. Esta sería la derivada. Es la función y su derivada es esta que está acá. ¿Las dudas, jóvenes, con esto? ¿Dudas? Profe, ¿Mande? el 6x salió de multiplicar 3 por el 2x. Sí. Bueno. Ahora, esto se va a aplicar, jóvenes, no solo a este tipo de funciones,
se va a aplicar a funciones trascendentales, ¿vale? Que son exponenciales, logarítmicas, seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Y eso lo van a ver en su siguiente guía. Si ustedes tienen la función f de x es igual al seno de x, ¿vale? Esa función igual se deriva aplicando la regla de la cadena. Si ustedes recuerdan acá, decíamos, en la función original, decíamos que la derivábamos con potencia y sin potencia. En este caso, cuando veamos esto, cuando vean esta, es lo mismo, solo que acá derivas la función y también derivas el ángulo, que es lo que está entre paréntesis. ¿Vale? Aquí igual se está aplicando la regla de la cadena. Nada más que estas se sintetizan en fórmulas, pero de igual manera surge la regla de la cadena. Derivamos la función 0 de x por la derivada de su ángulo, que sería, en este caso sería la derivada de x. Entonces, por eso es importante saber para qué es y cómo se, y para, qué es y para qué sirve la regla de la cadena. ¿Las dudas, jóvenes, dudas con esto? Dudas. ¿Hay dudas, jóvenes? No, creo que no. Erika, ¿tienes dudas, señorita? Bueno, vamos a ver un último ejemplo ya para pasar a inglés y terminar con la clase de hoy. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos, no sé, algo más complicado. Bueno, pues igual f de x va a ser igual a 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7, todo esto elevado a la sexta. ¿Vale? Igual, ¿cómo lo voy a resolver? Aplicando la regla de la cadena. Derivamos con potencia y derivamos sin potencia. Derivando con potencia va a quedar f' de x es igual a la derivada. Bueno, aquí también se tiene que poner corchetes. De 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7 elevado a la sexta por la derivada, voy a colocar aquí abajito porque no tengo espacio, de 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7 sin la potencia. Arriba está con potencia y abajo está sin potencia. Aplicamos lo que aprendemos ahorita, la tratamos como la segunda regla, entonces f' de x va a ser igual a S6, que está como potencia, baja a multiplicar a 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7, y sería la 6 menos 1. Todo esto por, ahora tengo la derivada de una suma. Entonces lo mismo, a cada una le doy su derivada. Vamos a poner aquí abajito. Todo esto por la derivada de 8x al cuadrado más la derivada de 3x cúbica más la derivada de menos 7. Desarrollamos la expresión. Tenemos que f' es igual a 6 por 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7 elevado a la quinta, ya haciendo esta operación, por
Y empezamos a derivar abajo. Recordando que esto y esto lo resolvemos con la fórmula que vimos en un inicio. ¿Cuánto va a quedar? 16x más 9x cuadrada menos c. Recuerda que la última derivada es la derivada de un número y la derivada de un número me da 0. Entonces, ¿de dónde sale el 16x? El 16x sale de derivar 8x al cuadrado. ¿De dónde sale el 9x al cuadrado? Sale de derivar 3x cúbica. ¿Vale? Simplificando, voy a tener f' de x es igual a 6 que multiplica a 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7 elevado a la quinta. Todo esto por 16x más 9x cuadrada. Y listo. Esa sería mi respuesta. Podría desarrollar y multiplicarlo, pero bueno, es hacerlo más largo y es hacer más talacha. Y como ya no hay derivadas, pues lo podríamos dejar hasta acá. ¿Se puede simplificar más? Claro que se puede simplificar más. Pero les recuerdo, ahorita no estamos viendo simplificación de expresiones algebraicas. Estamos abordando las derivadas. Entonces, como ya no hay derivadas, pues doy por concluido el ejercicio. Nada más, eso sí, jóvenes, traten de que el ejercicio esté presentable. Con presentable me refiero a que, por ejemplo, yo no lo puedo dejar así como está aquí arriba, porque tengo este 0, y pues como que está de más, ¿vale? Entonces, dudas, jóvenes, con esto de la regla de la cadena. Sí, ahí está. Cuando nos entreguen su siguiente guía, que creo que es el lunes, van a ver, o bueno, se ve un poquito mejor la aplicación de la regla de la cadena. Por eso la quise abordar en esta segunda guía, para que cuando reciban la otra, pues no sea tan difícil desarrollar las derivadas que vienen. Entonces, jóvenes, ¿tienes alguna duda? Profe, ¿Mande? bueno, en el resultado, si queremos simplificar más, podemos multiplicar el 6 por todo lo que está en paréntesis o no se Sí, puede. sí, pero tendrías que multiplicar este 6 por esto. No puedes multiplicar este 6 por lo que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque ¿Por todo qué? esto está elevado a una potencia. Mm, Entonces, si tú quisieras multiplicar este 6 por lo de aquí adentro, tendrías que desarrollar primero la potencia y después multiplicas. Lo que sí puedes hacer ajá. es multiplicar ese 6 por el otro paréntesis. Te quedaría f' de x es igual a 6 por 16, No, quedaría 96x más 54x cuadrada, que multiplica ahora sí a 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7 a la quinta. Así que hacer un poquito más simplificado, ajá. que es multiplicar el Y ahí 6 ya no se, por lo de atrás. ¿Vale? ahí ya no se donde está el 9x cuadrada ya no se desarrolla, como dices. ¿Cómo? Ajá, porque dice que si lo multiplico por el primero, que es el de 8x cuadrada más 3x cúbica menos 7, tengo que hacer no sé qué para Así poder multiplicarlo. sí tienes que desarrollar el binomio, bueno, el trinomio. Ajá.
En este caso, con el 16x más 9x cuadrada, ahí no, porque la potencia o el exponente que tiene el binomio es 1. Como tiene 1, pues va a ser la misma expresión. Sí. Si tuviera un cuadrado, un 3 o un 4, ahí ya la cosa cambiaría. Ajá. Ahora, si quisieras seguir Bueno, ya. desarrollándolo, tendrías que ahora forzosamente desarrollar ese de acá. Y ya posteriormente ya multiplicas por lo de acá adelante. Lo que sí, eso sí, no pueden hacer ustedes es, por ejemplo, si yo tengo 2 por x más 3 al cuadrado, yo no puedo multiplicar, no puedo multiplicar así, tener 2x más 6 elevado al cuadrado, porque cambia totalmente. El desarrollo de esto y el desarrollo de esto son dos cosas distintas. Entonces, primero elevas a la potencia que te indican y después multiplicas por lo que tengas afuera. Bueno, gracias. Sí, señorita. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Erika, ¿qué nos has hablado? Bueno, como les comentaba, jóvenes, pues cuando... Sí, o sea, es lo que yo les decía. Si ustedes quieren, la respuesta la pueden dejar hasta el azul, hasta el que está de azul. ¿Por qué? Porque ya no hay derivadas, ¿vale? Entonces yo hasta ahí podría dejar la respuesta. Ya si ustedes quieren experimentar más o desarrollar más sus conocimientos matemáticos, pues podrían intentar reducir, porque todo lo que hemos visto, por ejemplo, esto se puede simplificar. Esta no. Bueno, sí, también se puede simplificar. Esta también se puede simplificar. O todos los que hemos visto se pueden simplificar todavía más. Pero no lo, por ejemplo, esta que está acá quedaría más pequeña. Pero no lo hacemos porque únicamente estamos viendo derivadas. Entonces, a mí me interesa más que sepan derivar que simplificar la expresión. Si ustedes la dejan, por ejemplo, hasta acá, todavía hasta acá estaría bien. Lo que sí, ¿no? Por ejemplo, sería dejarla como aquí arriba, como esta. ¿Por qué? Porque tengo un 1 más 0. Y pues, ¿qué chiste tiene tener 1 más 0? Se ve mal, bueno, desde mi punto de vista. Entonces, pues, mejor quito el 0 y ya la dejo mejor. Entonces, ustedes siempre pueden dejar la expresión hasta donde ya no existan derivadas. Hasta donde ya no aparezca esta D mayúscula. Si sigue apareciendo, hay que seguir derivando. ¿Vale? Entonces, ¿alguien más tiene otra duda? Ok. Bueno, vamos a pasar rápidamente ya para concluir la clase a lo que es ¿cómo se llama inglés, temas selectos de inglés. Si ustedes, bueno, si recuerdan rápidamente, el pasado simple y el pasado simple y el pasado progresivo son temas que ya hemos visto. Entonces, vamos a ponerlo aquí rápidamente. Pasado simple y acá pasado progresivo. ¿Vale? El auxiliar para el pasado simple dijimos o decimos que es el did. Y trabaja para todas las personas. El auxiliar para el pasado progresivo es el was o el were. Was trabaja para I, he, she y it. Y were para you, we y they. ¿Vale?
was es exclusivo para esas personas y were para las otras. Hasta ahí todavía, ¿no? Entonces, además, recordemos que el pasado simple maneja verbos regulares y verbos irregulares, que no existe ninguna fórmula o método que me diga cuándo es regular o cuándo es irregular. Y además, bueno, tocando este tema también, no les pude mandar la lista de verbos porque no la tengo, la perdí, busqué mis memorias y no la encontré. Entonces, voy a ver si hago otra, o si la llego a encontrar en mi otra computadora, para que se las pueda pasar. Por eso, bueno, también por eso no la he pasado. El pasado progresivo, ¿vale? También usa verbos. Bueno, todos los tiempos usan verbos, ¿no? Pero estos verbos con terminación ing, ¿vale? Todos sus verbos llevan terminación ing. Entonces, ¿para qué me sirve el pasado simple? Para hablar de cosas que ya pasaron. Hasta ahí todo bien. Pero entonces, ¿para qué sirve el pasado progresivo? Igual, para hablar de cosas que ya pasaron, pero en un momento exacto del pasado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero hablar sobre cosas que ya pasaron, puedo ocupar los dos tiempos. Pero si yo quiero hablar así muy general, por ejemplo, decir, me tropecé, no, bueno, decir una oración en pasado. O sea, muy general. Que no digo ni fecha, ni lugar, ni fecha, ni hora, ni día, nada. Únicamente hago la acción en pasado. El pasado progresivo es igual, pero ahí especifico en qué momento sucedió lo que estoy narrando, ¿vale? Sería decir, yo estaba caminando el 3 de febrero, ¿cuándo? Entonces, para eso sirve el pasado progresivo, para expresar ideas que ya pasaron, que ya ocurrieron, pero en un momento exacto del pasado. Esa es la diferencia entre pasado simple y pasado progresivo. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué? En sus guías, su último tema de temas selectos de inglés son cláusulas. Creo que también ya lo vimos. Cláusulas de pasado. Estas cláusulas de pasado se forman con tres elementos. Es el while, es el when, es el pasado simple y el pasado progresivo. Con estas tres cosas se puede formar una cláusula de pasado, pero, bueno, esta no es la estructura, eso no es lo que, con qué se forma. Pero hay una regla, ¿vale? O hay algo que hay que seguir o hay que respetar cuando yo quiero formar una cláusula de pasado. Si ustedes recuerdan, while significa mientras y when significa cuando. Vamos a ponerlos arriba de otro color. Este es mientras. Este es cuando. Si yo puedo ocupar cualquiera de los dos, sí. Puedo ocupar, si siempre quiero ocupar while, no hay ningún problema. Siempre puedo ocupar while. Si siempre quiero ocupar when para formar cláusulas de pasado, tampoco hay ningún problema. Como tú expreses la idea ocupando cualquiera de las dos, es correcto. Pero cambia, ¿vale? O sea, no es la misma estructura para while y no es la misma estructura para when. Para while, ¿vale? Cuando ustedes quieren formar oraciones o cláusulas de pasado con while, voy a poner aquí, ¿qué va a ocurrir? Que siempre que esté después de while, siempre va a ir la oración en pasado progresivo o pasado continuo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vimos los condicionales? Que había dos formas de hacerlo, iniciando con el if y poniendo el if en medio. Lo mismo ocurre acá con las cláusulas de pasado.
puedo iniciar con el while en un inicio y con el while en medio. Ambas transmiten la misma idea, únicamente pues que altero el orden o la estructura. Si yo quiero iniciar con while, posteriormente siempre sigue la oración en pasado continuo. Después de que termino, coloco la comita, que ese siempre es importante, recuerden, esa comita. De hecho, vamos a ponerle su más, una comita. Y posteriormente sigue la oración en pasado simple. ¿Ok? Ahora, si ustedes lo quieren no hacer al revés, sino poner el while en medio, vamos a iniciar con la oración en pasado simple. Después sigue el while. Y por último sigue la oración en pasado continuo. ¿Vale? Si ustedes observan, bueno, en la segunda oración ya no aparece la coma, porque el while separa ambas oraciones. En la primera debe de aparecer porque tengo dos oraciones seguidas. Entonces hay que separar una idea de otra. Entonces, aquí lo importante es que siempre, y eso grábenselo por favor, después de while va una oración en pasado continuo. Cuando quiero formar cláusulas de pasado, ¿eh? Lo mismo ocurre acá. Después del while, siempre va una oración en pasado continuo. Ahora, ¿qué pasa con when? Es el mismo caso, únicamente que, pues, ahora va a ser al revés. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo, bueno, de igual forma puedo iniciar con when o puedo poner el when en medio. Si yo inicio con when, siempre, la siguiente oración después del when es la oración en pasado simple. Después, obviamente, la comita. Es una coma, no es una G. Y después la oración en pasado progresivo. ¿Vale? O en pasado continuo, como quieran. Si pongo el when en medio, ahora voy a iniciar con la oración en pasado progresivo. Después seguiría el when. La coma no aparece porque estoy poniendo el when en medio. Y por último, la oración en pasado simple. ¿Vale? Y así ustedes pueden formar cláusulas de pasado. Si ustedes siempre quieren ocupar cualquiera de las dos, o sea, no hay ningún problema. Nada más que eso sí, si ustedes quieren cambiar de while a when, deben de cambiar el sentido de el cómo van ordenadas sus oraciones. Recuerden que siempre de while va pasado continuo, en cláusulas de pasado, nada más. Y que siempre de when va pasado simple. ¿Vale? Entonces, ya más para concluir, vamos a ver un ejemplo de su guía, por ejemplo, uno cortito. Y vamos a pasarlo a las 4 formas que hemos visto. Ok, ya vi una. ¿Sales? Voy a colocarlo de color negro. Sería while my brother was watching TV, comma, his
phone, para poner smartphone, his phone rang. Sales. Ahí está la cláusula de pasado. Entonces, si ustedes observan, lo que voy a subrayar de narrado es la oración en pasado progresivo. Y lo que subrayo de rojo es la oración en pasado simple. ¿Por qué? Porque estoy iniciando con while. Esa misma oración la puedo pasar al revés, formándola. Primero inicio con la oración en pasado simple. His phone rang. Su teléfono sonó. Coloco el while cuando my brother was watching TV. ¿Vale? Es la misma oración, transmite la misma idea, únicamente que está acomodada de manera distinta. His phone rang while my brother was watching TV. Ahora, esta misma la puedo volver a hacer, pero ahora con when. ¿Vale? Va a transmitir la misma idea, solo que pues ahora estoy ocupando el when. Y al ocupar el when, la oración va a cambiar. Entonces sería went, bueno, el orden va a cambiar, no el significado. When, después del when siempre va la oración en pasado simple. ¿Cuál es la oración en pasado simple? La que está de rojito. When his phone cuando su teléfono sonó, mi hermano estaba mirando televisión. Y de igual forma puedo colocar el when en medio. Pero ahora tendría que cambiar la estructura. Y sería my brother was watching TV when his phone rang. ¿Vale? Hice la misma oración, bueno, la misma cláusula de pasado, ocupando while de sus dos formas, con el while al inicio y el while en medio, y la misma oración con when, con el when al inicio y el when en medio. Las cuatro transmiten la misma idea, únicamente que el orden cambia, ¿vale? El orden de las oraciones va a cambiar, respetando lo que acabamos de ver, con when y con while. Entonces, bueno, jóvenes, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema. No sé si alguien tiene alguna duda, jóvenes, de las cláusulas de pasado. Ahora nada más para comentar, no les comenté para qué sirve una cláusula de pasado. Una cláusula de pasado sirve o se emplea cuando una acción que se realizó en el pasado es interrumpida por otra. En este caso, el ejemplo nos dice que su hermano estaba viendo la televisión y qué pasó o qué ocurrió para que se interrumpiera esa acción, pues que el teléfono sonó. ¿Vale? Entonces, para eso ocupa una cláusula de pasado. Cuando algo, por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes están contando que estaban, no sé, haciendo mi tarea, cuando su mamá les dijo que fueran a comprar, que fueran por las cosas. Entonces, ahí está interrumpiendo, se está interrumpiendo la acción. Y cuando ustedes lo cuenten,
lo van a contar en forma de cláusula de pasado, que muchas veces nosotros la ocupamos. Ocupamos mucho lo que son las cláusulas, pero pues como no dominamos la lengua o no nos enteramos, pues las ocupamos sin querer. ¿Ok? Pues bueno, jóvenes, si nadie tiene ninguna otra duda, o si nadie tiene dudas, sería todo por hoy. Recordando que pues la siguiente semana